Anhelamos cosas. Buscamos de Dios, por supuesto, en primer lugar, anhelando nuestra salvación, deseando heredar la vida eterna. Sin embargo, también nos acercamos a Él comprendiendo que tenemos un Dios vivo, comprendiendo que le amamos y que deseamos que como nuestro Padre que es, supla nuestras necesidades. También el Señor promete recompensas para aquellos que obran bien. Importante entender esto. Pero ¿cómo alcanzarlas? Y hagámonos esta pregunta. ¿Anhelas recompensas de Dios? ¿Deseas alcanzarlas? Hay muchas promesas, dice segunda de Pedro, para que por sus grandiosas, preciosas, grandísimas promesas. Hay promesas de Dios para nosotros. La piedad, dijo Pablo a Timoteo, tiene recompensa no solo en la vida venidera, sino también en esta vida. Hay recompensas, hay bendición. Pero hay cristianos, podemos haber cristianos que pensamos que con asistir a la iglesia cada domingo es suficiente para que Dios nos recompense y nos bendiga. Le oro a Dios y le pido que me ayude o que me provea o que supla aquello que le pido, creyendo que Él me va a escuchar solo porque asistí el domingo a la iglesia. Mis hermanos, el cumplimiento de los actos de adoración del domingo no es suficiente para alcanzar las bendiciones de Dios, no es suficiente para alcanzar recompensas de Dios. Hay que hacer más. ¿Qué pasa cuando el creyente se limita solo a cumplir lo que Dios manda? Bueno, dice Lucas 17, verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. No hay más que eso. Y pues la asistencia no es un asunto meritorio, la asistencia es nuestro deber. Hebreos 10 del 25 al 26 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque dejar de congregarse es pecado. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que no se trata de que me congregué el domingo y entonces Dios debe recompensarme. Primero hiciste lo que tenías que hacer. Y si eres un cristiano que toda tu vida en Cristo te has limitado a hago lo que debo hacer y ya, y no me esfuerzo por más, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Pero yo me congrego todos los domingos. Sí, Dios lo ordena, Dios lo manda. De hecho, el día que no asistes, pecas voluntariamente, salvo ciertas circunstancias. Entonces, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, si quieres recompensas y bendiciones, la pregunta es, ¿qué haces más allá de congregarte cada domingo? Tal vez ahí esté la respuesta del por qué aquello que le ruegas al Señor que te ayude, que te bendiga, aún no se responde. Si quieres recompensas y bendiciones, ¿qué haces más allá de congregarte cada domingo? Porque observemos en 1 Corintios 9, del 16 al 17, que la obediencia sin voluntad y sin amor no es meritoria delante de Dios. Tú puedes congregarte, pero obedeces y no lo haces con amor y con voluntad, con disposición, no lo haces de corazón. Eso no tiene méritos para Dios. El predicar el evangelio es una labor hermosa,
pero dice que si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es algo que debes hacer. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago ¿de qué? De buena voluntad, si pongo mi corazón, mi empeño, no solo por el mandamiento, sino porque amo hacer la voluntad de Dios, me encanta, me deleito. Esos son los cristianos que Dios busca, no los que cumplan por cumplir, no los que cumplan por causa del mandamiento, sino que cumplen porque es de buena voluntad que lo hacen y de corazón. Cuando ese factor está en nosotros, hay recompensas de parte de Dios, hay bendición. Si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. ¿Por qué Dios en tiempos de Malaquías reprendió a Israel? Porque cumplían con los oficios del culto, pero dice el capítulo 1 de Malaquías, ellos ofrecían un animal en sacrificio y decían, oh, qué fastidio es esto. La obediencia sin amor, la obediencia sin buena voluntad no trae recompensas. Es hora de examinar cómo es que estamos obedeciendo a Dios. ¿Cómo es que le estamos sirviendo? ¿Lo haces por imposición o lo haces de buena voluntad? Si lo haces de buena voluntad, tendrás ¿qué? Recompensa. Yo me pregunto, una hipótesis algo absurda, pero válida en este momento, apropiada. Hay grupos como los Testigos de Jehová y los Adventistas que dicen que no existe el infierno. El infierno no existe, es falso. La persona se muere y hasta ahí llega todo. Muchos cristianos son cristianos por causa del mandamiento y del castigo, del infierno. Yo me pregunto, una hipótesis absurda porque es cierto, existe, Apocalipsis 20. Pero si fuese cierto de que no hay infierno, una suposición absurda, ¿cuántos serían fieles? ¿Cuántos de buena voluntad estarían firmes? Porque una de las filosofías del hombre es, si no hay castigo y no hay consecuencias, pues ¿para qué busco de Dios? Muchos están en búsqueda de Dios por causa del castigo, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él porque le amamos y porque hay buena voluntad. Obvio, el infierno es una realidad, pero el punto al que me quiero referir es cómo estás sirviendo tú a Dios. Y tal vez eso responda también el por qué no recibes bendiciones y recompensas de su parte. El por qué a veces como que sentimos que se nos aleja. Pero si lo hacemos de mala voluntad, ahí está el mandamiento. La comisión me ha sido encomendada, dice Pablo. Pues ahí está el mandamiento y si lo incumples, pecas. Pero Dios quiere que las cosas que hagamos para Él sean ¿de qué? De buena voluntad, que sean de corazón y no solo por causa del castigo. La obediencia sin voluntad y amor no es meritoria delante de Dios, no hay méritos. Cuando cumples porque Él lo manda y ya, Dios te dice, bien, pero siervo inútil, lo que debías hacer, hiciste, no más que eso. En 1 Corintios capítulo 3 del 5 al 8 dice, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo, Pablo dice, planté, puse el fundamento, sembré la semilla del Evangelio. Apolos vino después, regó. Hoy día hay muchos predicadores, porque aquí habla de los que exponen en esas situaciones. Unos siembran, otros riegan. ¿Pero qué es Pablo, qué es Apolos? Servidores nada más. El crecimiento, ¿qué es lo importante? El crecimiento lo ha dado
Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ninguno se jacte porque enseña, porque expone, porque siembra, porque riega. Es que he bautizado a 400, a 100. No se jacte por eso, porque el que planta y el que riega no somos nada. Y si predicamos por cumplir, porque ay de mí si no predicar el evangelio, pues listo, cumplimos la misión, pero no hay méritos delante de él. Pero dice el verso 8, que el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si su labor es hecha de corazón, por amor a las almas, porque ama las ovejas, como le decía Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas, y eso que se lo dijo, siempre se lo dijo después de hacerle una pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. El que se para aquí tendrá recompensa si ama la grey de Dios. De resto, por cumplir, pues le es impuesta necesidad. Y ahí sí no predica el evangelio. Y estos ejemplos aplican en todo aspecto de vida. Si tú cumples la voluntad de Dios por imposición, no hay méritos. Pero si tú cumples la voluntad de Dios porque amas, te deleitas en eso y amas el estar en comunión con Dios, Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir. Así que preguntémonos, de todas esas veces que le hemos pedido al Señor cosas que nos bendiga y sentimos que no hay respuesta, ¿a qué se debe? ¿Cómo está tu servicio hacia Dios? Y en especial, ¿cómo está tu corazón en virtud del cumplimiento de ese servicio? Porque tú puedes reclamar a veces en el fondo de tu corazón diciendo: Señor, pero yo asisto los domingos. Señor, pero yo he hablado de tu palabra a otros. ¿Pero por qué lo haces? ¿Por imposición o de buena voluntad y por amor a Él? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas porque amas a Dios y hacerlas porque le tienes tanto miedo al castigo eterno que mejor lo hago. Pero donde el infierno fuera, así como dicen los testigos, no hay, pues ¿cómo sería tu obediencia? ¿Cómo sería tu fidelidad? Pensemos en esto. ¿Cuándo somos recompensados por Dios? ¿Cuándo verdaderamente Dios nos bendice y nos recompensa en las cosas que le pedimos? Quiero que miremos este texto. Tercera de Juan, versículos del 2 al 4. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Es Dios hablando por medio del apóstol Juan a la iglesia, a la esposa, a la amada, dice el texto inicial. El anciano a la amada, a la esposa, es la iglesia. Es un mensaje directo de Dios a la iglesia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Y que tengas salud. Algunos espiritualizan mucho este texto y dicen: no le pidamos a Dios cosas materiales, Dios nos las da, solo lo espiritual. Además, cuando dice todas las cosas, son todas las cosas espirituales. Y cuando dice que tenga salud, es la salud espiritual. Así lo interpretan. Pero hay una coma y un luego que dice: así como prospera tu alma. Ambas cosas están involucradas en el texto. Así como prospera tu alma. Pero miren las cláusulas y las condiciones para recibir esas bendiciones. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, y observen de cómo andas en la verdad. ¿Cómo andas tú, hermano, hermana, en la verdad? Alguno dirá: pero yo obedezco la sana doctrina. En la iglesia donde estamos se predica la sana doctrina y la estamos obedeciendo.
No es si estás andando en la verdad, sino cómo andas en ella. Por imposición, por carga, por sentido de obligación o por amor al hacerla. Porque te deleitas y te hace falta estar en la casa de Dios, en comunión con Él. Y fuera de la casa de Dios siempre necesitas de su presencia. Ahí hay méritos, ahí hay recompensa, ahí ya dejas de ser un siervo inútil y pasas a ser útil para Dios. De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, dice Juan, pero hablando en nombre de Dios. No tengo yo mayor gozo que este, es Dios diciéndolo. El oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Anhelas recompensas de Dios? ¿Cómo andas en la verdad? Dios desea que seamos prosperados. Ahora, oído, esta prosperidad no es la famosa prosperidad económica que pregonan por ahí las denominaciones, sino la prosperidad justa, correcta, que Dios quiere brindar a todo aquel que es adoptado como su hijo, recibido como su hijo. Crecer en conocimiento es un paso importantísimo. Debes crecer en conocimiento. Observen, Filipenses capítulo 1 del 9 al 10 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, sí, pero dice, aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo. ¿Qué hacer para ser bendecidos? El conocimiento no debe quedarse solo en el intelecto, debe dar un fruto. Observen lo que dice Colosenses 1 del 9 al 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pero observen, ese conocimiento no se puede quedar ahí solo en la mente, sino que debe llevar fruto en toda buena obra, y seguimos creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento debe dar fruto y no quedarse ahí en el intelecto, y ahí hay bendición, Dios recompensa. No es sensato estancarnos, tenemos que avanzar más en conocimiento, ¿no? El escritor de Hebreos le reprochó a la iglesia en Judea que debían ser ya maestros después de tanto tiempo. Aquí hay cristianos que deben ser maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando llevamos más de 5 o 10 años en una congregación, debemos ser ya maestros de muchas áreas, no del todo absoluto, de la medida, de la estatura, de la plenitud, pero en muchos temas de la Biblia debiéramos ser ¿qué? Maestros. A veces en las lecciones, y espero que esto que voy a decir se tome de la mejor manera. Me encanta que me hagan preguntas, que si tienen dudas, manifiesten sus dudas y pregunten lo que tengan duda, lo que no entiendan. Pero hay preguntas que demuestran esto. La persona que me pregunta cuántos años lleva en la iglesia, ¿y por qué a estas alturas preguntando que si el bautismo perdona pecados? Cuando debiera ser ¿qué? Maestro en esas cosas. Y vuelvo y digo, no es que rechace que me hagan preguntas, pero es reprochable que alguien que debiera ser maestro indague sobre asuntos que son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuáles son esos rudimentos? Ahí el contexto, Hebreos 6 del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del ¿qué? Del arrepentimiento, base fundamental de obras muertas, de la fe en Dios, la fe, otro fundamento, otro rudimento. La doctrina de bautismos, rudimentos.
la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, rudimentos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pablo le pedía a la iglesia en Jerusalén y en Judea a que dejaran de estar dedicando clases bíblicas y estudios a estos fundamentos, porque deben avanzar más allá, hacia la madurez. Hay temas que nos brindan madurez. Y la iglesia debe ser cuidadosa también con esto, porque quedarse estancado es de reprochar. Y no hay bendición, no hay recompensas para la iglesia. Una iglesia estancada no recibe bendición, no recibe recompensas más allá de lo que debe hacer. Me acuerdo que una vez le reprochamos a un hermano predicador. Decía: hermanos, estos 2 meses los vamos a dedicar al Sermón del Monte. Gloria a Dios. Dejaba pasar 2-3 meses después del seriado. Hermanos, volveremos a estudiar el Sermón del Monte. Y se la pasó, lo dio como 5 veces, el Sermón del Monte. Debemos avanzar más, queremos otras cosas. No nos podemos estancar en los mismos asuntos, mismas temáticas. Avancemos, vayamos a la perfección. Importante eso, ¿no? Como iglesia. Y ahí recibimos bendiciones, crecemos, maduramos en Cristo. Porque a veces le pedimos al Señor: Señor, que la iglesia tenga madurez, que se acaben las rencillas, que haya paz, que haya amor. Pero ¿qué estamos estudiando? ¿Cómo nos estamos formando para mejorar todos esos aspectos? Hay que avanzar. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Mire la cima, al mismo nivel del conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios, a un varón. Y observen, no se refiere tanto a la divinidad de Cristo, porque es imposible pues llegar a ese nivel, sino a su encarnación, un varón maduro. Perfecto es maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él dejó un estándar. Él es la vara de medir. Y algunos dicen: no, pero me está hablando de Cristo. No, eso no se puede. El Señor no pide imposibles. Sus mandamientos no son gravosos. Él no nos va a exigir algo que nunca podamos. ¿Esto qué significa? Que sí, todos los miembros de la iglesia tenemos la capacidad de llegar a esa medida. Pero hay que esforzarnos. Los cristianos tienen que avanzar tanto al nivel que deben dejar toda su vida de toda duda e incertidumbre estarle preguntando al predicador: hermano, venga, aclárame esto. Sino que ahora sean ellos maestros y ellos sean los que respondan preguntas. A ese nivel tenemos que llegar, de tener la capacidad de discernir situaciones. Un tema difícil, un caso difícil, me lo preguntan, y entonces a veces sí tenemos la capacidad de discernirlo, pero que hay 2 factores: o pereza de discernir o miedo. Entonces mejor que lo responda ¿quién? El predicador. No, todos debemos volvernos maestros, de tener ejercitados los sentidos para discernir entre lo bueno y lo malo y dar una guía, un consejo, una asesoría a un hermano que esté en dificultades. Importante. Pero para eso tenemos que abundar en conocimiento. Ahora, si ustedes notan, si esto abunda, hay recompensa, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué dice ahí? Recibe. Ahí está la recompensa. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Hay bendición! Pero esto requiere voluntad y esfuerzo. Ahora, otra cuestión. Y ya para culminar, no es solo crecer en conocimiento y ya, y quedarnos en que todos somos eruditos, en que todos nos la sabemos al derecho y al revés. No es ahí.
Como les dije, el conocimiento es una parte nomás. Hay que crecer en espiritualidad. Y cuando me refiero a espiritualidad, es a que el Espíritu de Dios more en nosotros con su fruto y sus virtudes se hagan patentes, manifiestas en nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin espiritualidad envanece. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece. Si eres espiritual y abundas en amor, el amor sí edifica. Este texto no está descartando el llenarnos de conocimiento, no, porque entonces entraríamos a contradecir todo lo que acabamos de ver ahorita. Y lo importante que es el conocimiento. Pero si se queda ahí solo el intelecto y no hay amor, no hay espiritualidad, eso te va a envanecer y no va a edificar. No hay méritos en el conocimiento sin ir más allá que eso. Conocimiento sin amor no sirve. Primera de Corintios 13, me equivoqué arriba, 13 del 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas, dice Pablo, hablando de los sabiondos, ¿no? Habla todos los idiomas, una persona bilingüe, multilingüe, si habla todas las lenguas humanas y hasta las angélicas, una hipérbole. No es que los ángeles tengan un idioma en particular, ¿no? Una hipérbole. Y no tengo amor. Vengo a ser como qué, cuando hable, la sabiduría que tenga, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, dice Pablo, y entendiera yo todos los misterios y toda ciencia, me supiera todos los rincones más remotos de la Biblia, esos 7 truenos de Apocalipsis que emitieron una voz y Dios le dijo a Juan, no escribas, y alguien diga, no, yo sí me lo sé, un conocimiento, y no tiene amor, y sabe todos los misterios, toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tiene amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, sacrificado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si mostramos amor solo con ciertas personas, con ciertos hermanos, tampoco sirve. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué recompensa hay solo tratar con los que me llevo? Y observen la pregunta, ¿qué recompensa? ¿Esto qué quiere decir? Que si avanzo, Dios me va ¿qué? A recompensar, Dios me va a bendecir. Eso lo implica. ¿Qué recompensa tienes si solo amas a los que aman? Ninguna. Pero si hago más, entonces recompensa tendré. ¿Qué más podemos agregar? Si obedecemos por aparentar, tampoco sirve. Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, ¿qué? No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pero si hago lo contrario, entonces, ¿qué implica el texto? Que tendré recompensa, que tendré bendiciones. Entonces preguntémonos, cada vez que le he orado al Señor y le pido que me bendiga en ciertas cosas y siento que no recibo, ¿a qué se ha debido? Todos estos factores pueden implicar o contestar esa inquietud que tengas. ¿Anhelas recompensas de Dios? Bueno, hay que hacer más allá de simplemente cumplir por cumplir. Dios quiere recompensarnos. Dios quiere recompensarnos. Y si nos esforzamos más por agradarle y de corazón hacemos las cosas, la Biblia enseña que hay incluso grados de recompensa. Y esto es para incentivarnos, para motivarnos, ¿no? Es como cuando en el colegio dicen, bueno, todos van a ganar el año, pero a los mejores les vamos a dar beca. A los mejores
van a tener ciertos premios de más. Bueno, así funciona la justicia de Dios también. Por eso dice que incluso en el juicio no va a ser un castigo igual y general para todos, sino que aunque los que se pierden van al mismo lugar, el infierno, y aunque los que se salvan van para el mismo lugar, el cielo, habrá grados de gozo, grados de castigo. Porque el Señor paga a cada uno según qué. ¿Y qué es según sus obras? ¿Qué es? Los esfuerzos de un cristiano no son iguales a los de otro. Y el Señor recompensa según qué. Según sus obras, según las acciones. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y todo lo que hagáis, ¿en dónde está la clave? ¿Hacerlo de qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. Hermanos, no nos limitemos a cumplir un sistema de mandamientos. Seamos siervos útiles, anhelemos mayor galardón, mejor recompensa. Esfuérzate por eso, no te limites. Una vez un hermano me decía: hermano, con que yo en el día final entre al cielo y quede en la reja de la entrada donde está Pedro. ¿Cómo así? No anhelas más, no quieres más. Lucha. La resurrección de los muertos se ilustra en 1 Corintios capítulo 15 como cristianos que brillan como las estrellas en los cielos. Dice que brillan como las estrellas en el firmamento. También lo dice Daniel capítulo 12. Los justos resplandecerán, pero Pablo hace una aclaración en 1 Corintios 15, que hay cuerpos celestes que tienen mayor gloria que otros. No es la misma gloria los unos de los otros. ¿Qué nos quiso decir? Que hay grados de recompensa después de la resurrección, porque será conforme a nuestras obras, a lo que hayamos y cómo lo hayamos hecho, y que esto nos motive a ser mejores cristianos día tras día para ganar grandes galardones de parte de Dios. Aunque el lugar es el mismo para los salvos, el cielo, aunque el lugar es el mismo para los perdidos, el infierno, hay grados de recompensa como grados de castigo. Mateo 10:41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa ¿de qué? De profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esto nos muestra que hay diferencias, no es siempre el mismo pago, aunque sí el mismo lugar. Y observen Marcos 12:40, devoran casas, los fariseos devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán ¿qué? Mayor fuerza de castigo, mayor condenación. Las ciudades de Sodoma y Gomorra no escucharon el evangelio, serán condenadas. Pero las que oyeron el evangelio, como Tiro y Sidón, recibirán mayor castigo que el que recibió Sodoma y Gomorra. Lo dijo el Señor. Hay grados de castigo, grados de recompensa. ¿Qué tipo de galardón quieres tú? Seremos como en el bachillerato, algunos por ahí: a mí con que me den el cartón. Luchemos por alcanzar mayor galardón. Pero esto requiere que amemos el hacer su voluntad. Debemos luchar como si estuviésemos en una competencia, como si estuviésemos compitiendo los unos por los otros por alcanzar un mayor premio. Así debemos comportarnos en la vida en Cristo. Esa es la única competición, es la única rivalidad que Dios permite en la iglesia, que tú ante otro hermano estés luchando por alcanzar una mayor corona que él. Y que todos luchen de la misma forma. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Hablando de las competiciones de los griegos en atletismo, pues Pablo dice a los cristianos: corred de tal manera que lo obtengáis. Luche como si fuera solo un premio para una sola persona
y que tú seas el que lo logres y lo alcances. Porque esto incentiva a la santidad, a la piedad, a la consagración, pero todo bajo la base del amor a Dios y de hacer las cosas de buena voluntad. Cuando este sentir no está en la iglesia, viene entonces un sentimiento de conformismo. Pues todos vamos para el cielo. Si el hermano Germán se mata haciendo sermones, estudios y evangelizando, y yo no, pues ambos vamos ¿para dónde? Para el mismo cielo. Sí, bueno, sí. Si perseveras hasta el fin serás salvo, sí. Pero no esperes allá el mismo nivel de galardón, la misma gloria. Y el cristiano que de verdad quiere alcanzar su salvación no solo se limita a eso, sino que busca más, como si estuviese corriendo en una competición. Animémonos a esto, esforcémonos todos y cada uno por alcanzar el galardón. Anhelas recompensas de Dios. Y también para esta vida hay muchas bendiciones, pero hay que hacer las cosas como Dios quiere. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por la atención que me prestaron. Espero que hayamos terminado esta mañana edificados, fortalecidos, con el ánimo levantado para seguir adelante esta vida en Cristo. Yo animo a todos mis hermanos a que nos animemos a seguir adelante, a luchar por esta obra en San Antonio. Cuando pensamos en ese contexto de competición, Dios no juzga, no mira eso mal, es sano. ¿Qué tal si nos proponemos todos, la iglesia en San Antonio, a crecer en número de almas, a llevar ventaja sobre muchas congregaciones locales y ser mejor congregación día tras día? Eso le agrada a Dios. Eso no es insano, eso no es negativo, no, Dios quiere que actuemos de esa forma, como si uno solo se llevara el premio, pero estamos luchando por alcanzarlo.